best go with the flow, for resistance is futile, it merely sharpens the blade. Vamos a trabajar con preguntas de información explícita sobre los textos, que es la información que podemos conocer, comprender, identificar y caracterizar, la que es más fácil de recuperar en una primera lectura de un texto, y es la que el autor comunica de forma clara y directa en el texto. Entonces, es súper importante que puedas detectar rápidamente los datos explícitos, la información concreta que tiene un texto, los datos, las cifras, los hechos, los nombres propios, los toponímicos, los conceptos claves, la forma textual, el género discursivo, las tipologías de caracteres, las microestructuras, oraciones, frases, enunciados, etc. Por ejemplo, el título de esta historieta que estoy leyendo, Calvin y Hobbes. Súper bueno, léelo. Esta es la información que guardamos en nuestra memoria inmediata y que no nos cuesta recordar después de una primera lectura rápida. Es el quién, el cuándo, los cuántos, el cómo. Las preguntas en que tenemos que recuperar información explícita nos exigen que seamos capaces de conocer, comprender, identificar y también de caracterizar la información. Para esto, te recomiendo lo siguiente. Lee una primera vez el texto. Luego, lee la o las preguntas. Lee otra vez el texto y anda subrayando las palabras claves que te vayan a servir para contestar las preguntas. Las preguntas de información explícita pueden ser muy simples, como cuando tenemos que recordar algún dato y luego marcar una alternativa correcta. Por ejemplo, el nombre de un protagonista, Calvin y Hobbes. La cantidad de habitantes, una secuencia cronológica. Pero hay un nivel un poco más complejo, como cuando nos encontramos con preguntas que nos piden identificar algún rasgo gramatical, de vocabulario o de alguna figura poética en un texto. En esos casos, también se trata de información explícita, pero tenemos que saber cuáles son las características formales de esos datos. Por ejemplo, la clásica pregunta sobre una poesía. ¿A qué figura literaria corresponde el siguiente verso? ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Dibujo, texto? Historieta. Otra pregunta de información explícita son las que te piden identificar las características de un texto o un párrafo en específico. Por ejemplo, si frente a un texto la pregunta es ¿cuál es el mundo representado en el fragmento anterior? Las alternativas son A. Fantástico porque ocurren sucesos que desde la lógica común no pueden ser explicados. B. De ciencia ficción porque ocurre en un contexto relacionado con la tecnología. C. Realista o cotidiano porque describe una situación a partir de elementos habituales. Mítico porque intenta explicar el origen de un evento o una persona desde una perspectiva simbólica. Esos son ejemplos de alternativas.
En este caso, vas a tener que conocer las características específicas de cada tipo de relato para poder concluir cuál es el mundo representado en el texto que acabas de leer. Bueno, recuerda siempre que la información explícita de un texto se refiere a los datos que están y tú solo tienes que conocerlos, comprenderlos, identificarlos y caracterizarlos. Practica con textos que te interesen. Toda lectura sirve, incluso una historieta. ¡Suerte! I can stand.